Hermanos, primero vamos a orar y dar gracias a nuestro Dios. Primero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a compartir su palabra. ¿Me acompañan orando? Padre, gracias te doy, Señor. Señor, vengo ante ti. Reconozco que sin ti no puedo, Señor. Y que te necesito para compartir tu palabra, Señor. Te necesito para poder compartir tu palabra, Padre. Por favor, ayúdame, Señor, a predicar con denuedo tu palabra y ayúdame, Señor, a ser fiel a ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pido, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas, nos cambie, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Gracias a Dios por sus vidas y hoy estamos en el mes de las misiones, estamos en el mes en el cual conmemoramos las misiones, ¿verdad? Y a mí me toca hablarles acerca de las misiones en el mundo. Y quiero decirles que como iglesia, todos quisiéramos, o sea, toda iglesia quisiera tener un misionero como Pablo. Vamos a hablar acerca de Pablo. Toda iglesia quisiera tener un misionero como Pablo. Pablo fue alguien que fue grandemente utilizado por Dios para las misiones en el mundo. Se dice que fundó cerca de 14 iglesias, cerca de 14 iglesias. Y es también cierto que de esas iglesias nacieron otras iglesias. O sea que el impacto de Pablo en el mundo fue enorme, fue grande. Fue un hombre que fue grandemente utilizado por Dios para las misiones en el mundo. Pero también es cierto que Pablo reconocía que todo era por la gracia de Dios. Él decía que él no era, sino que es la gracia de Dios, el poder de Dios obrando. Entonces, Pablo daba la gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser como Pablo? Porque todo el mundo desearía ser un misionero como Pablo. Todo aquel verdadero creyente desearía ser un verdadero misionero, así como Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ser como Pablo? ¿Cómo poder tener un impacto en el mundo? Y hay tres cosas que debemos saber que tenía Pablo. Pablo estaba entregado al Señor, primeramente. Lo segundo, Pablo estaba comprometido con la visión. Y tercero, Pablo estaba confiando en el poder del Evangelio. Estas tres cosas son importantes si realmente queremos ver una iglesia que crezca, si queremos ver que tener un impacto en las naciones o en el mundo. Y lo primero que vamos a ver es de entregados al Señor, entregados al Señor. Y quiero darles un poquito de contexto. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. ¿Lo tienen ahí? Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Y quiero hacerles ver un poquito del contexto, qué es lo que está ocurriendo aquí. Pablo está en su tercer viaje misionero, hermanos. Pablo está en su tercer viaje misionero. Pablo está en la ciudad de Mileto. Se dirige a Jerusalén. Está en la ciudad de Mileto. Y desde ahí manda a llamar a los hermanos que están en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Los manda a llamar a los ancianos. Y Pablo los manda a llamar para despedirse de ellos. Pablo también les empieza a contar a los hermanos cómo ha sido su servicio entre ellos. Y Pablo les dice que él ha servido de una manera humilde y que él ha servido en muchas aflicciones y también en muchas pruebas. Pero que a todo eso Pablo no ha rehusado de anunciar el evangelio a toda persona. Ha anunciado el evangelio en las casas, yendo a las casas, ha anunciado el evangelio en el templo, en las sinagogas, y ha anunciado el evangelio a toda persona que se le presenta. Entonces, Pablo les está diciendo cómo ha sido su vida entre ellos y también les ha dado testimonio, les dice que su comportamiento ha sido intachable delante de ellos. Y Pablo ahora se despide de ellos. También les ha dicho que no ha retrocedido de anunciar el evangelio, ¿verdad? Él se va a despedir de ellos, pero también les comienza a decir qué es lo que le va a acontecer en Jerusalén.
Y es aquí donde entramos al pasaje que dice Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, este es Pablo hablando, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo primero que vamos a ver, el primer punto es entregados al Señor, entregados al Señor. Y miren que Pablo les dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Pablo está diciendo, está describiendo aquí cómo él se siente. ¿Cómo él se siente? Él está describiendo que él está obligado a ir a anunciar el evangelio a todo lugar. Dice, ahora yo ligado en espíritu. Y esa palabra ligado en el griego es deo, que significa estar atado o estar obligado. Y esa misma palabra se utiliza en Romanos 7:2 para describir a alguien, para describir el matrimonio, para describir a alguien que está ligado a su cónyuge. Hermanos, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está describiendo que él está obligado a ir a anunciar el evangelio a todo lugar. Y es algo que Pablo desea hacer, es algo que por lo cual se siente obligado y es algo por lo cual no quiere dejar, no quiere fallar a su Señor. Hermanos, yo les quiero decir, usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, su vida está ligada a Jesús. Porque el día que usted entregó su vida a Cristo Jesús, ese día, cuando usted la entregó, usted le dio todo a Él. Y usted está obligado a hacer lo que Él le manda. Saben, cuando yo conocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, era un tiempo en el cual yo sentía que la vida no tenía sentido. Y era joven. Yo decía, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida este mundo, de vivir esta vida, si aquí hay sufrimiento? Y entonces yo no entendía, pero yo había escuchado de Cristo Jesús y yo le entregué mi vida a Cristo Jesús y le dije, te entrego todo lo que soy, todos mis sueños, mis anhelos, todo lo que soy, te lo entrego. Saben, ese día mi vida quedó ligada a Cristo Jesús, porque ese día entendí que Él me compró, que Él me rescató de mis pecados y de la condenación eterna y me dio una nueva vida. Así que mi vida quedó ligada a Él, quedó totalmente rendida a Él. Y ese es el punto. Estamos rendidos totalmente a Él, entregados totalmente a Él. Pablo entendía que su vida estaba ligada a Cristo Jesús y ligada a aquellos que Cristo Jesús desea salvar. Entonces, cuando se nos dice a nosotros los cristianos y de hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Cómo debemos sentirnos? No, eso es opcional. No, estamos obligados a ir. Y este es un deseo del verdadero creyente. Es algo por lo cual se siente obligado a hacer y es algo por lo cual, algo que no desea fallarle a su Señor. Como les decía, Cristo nos salvó. Nuestra vida le pertenece a Él. Estamos ligados, obligados. Estamos atados a Él. Amén. Y yo te quiero decir, Cristo no quiere nada a medias. O tu vida está totalmente rendida a Él o no lo está. Pero a medias no. No puedes decir, no, vengo a la iglesia, pero no sentir esa obligación, ese deseo de hacer lo que Él te manda, de compartir el evangelio. No puedes decir realmente que estás entregado si tu vida no siente esa obligación y ese deseo por anunciar el evangelio.
Amén. Yo te pregunto, ¿a cuánto les ha anunciado el Evangelio? Es un deseo del verdadero creyente, es algo por lo cual se siente obligado y es algo que no quiere fallarle a su Señor. Pablo se sentía obligado a anunciar el Evangelio en donde sea, y en este caso el Espíritu Santo lo estaba llevando a Jerusalén. Y él les dijo a los ancianos de Éfeso: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo no sabía qué es lo que le iba a pasar en Jerusalén, pero el Espíritu Santo le estaba dando testimonio de que venían aflicciones, de que venían sufrimientos. Y el versículo 23 lo dice claramente: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces el Espíritu Santo le está dando a Pablo testimonio, le estaba dando testimonio a Pablo. Primeramente lo estaba guiando a Jerusalén, pero segundo le estaba dando testimonio que allí en Jerusalén iba a padecer, que iba a tener prisiones y tribulaciones. Y en este caso, él no rehusó ir, no rehusó ir. El Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la Trinidad. Y le estaba guiando a Pablo a ir a Jerusalén, pero no solo eso, le estaba advirtiendo: ahí te van a suceder prisiones y tribulaciones. Y en Hechos 21, versículos 10 al 11, se nos dice cómo el Espíritu Santo advirtió a Pablo de los sufrimientos que le vendrían. Se nos dice que descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. El Espíritu Santo le da un pequeño vistazo de lo que le iba a venir a Pablo. Lo iban a atar manos y pies y lo iban a entregar en manos de los gentiles. Aquí el Espíritu Santo le está advirtiendo a Pablo, le está guiando a Jerusalén y le está advirtiendo. Pero es interesante que a pesar de todo eso, Pablo no retrocedió. Pablo estaba dispuesto a ir, aún sabiendo que iba a sufrir, que iba a suceder. Y el Señor no nos llama a estar tranquilos, no nos llama a estar tranquilitos en el confort de nuestras casas. El Señor nos llama a sufrir por causa de Él. Él no nos ha llamado a estar tranquilos, no nos ha llamado a estar en una iglesia y no hacer nada. No, Él nos llamó a sufrir. Y usted dice: ¿cómo es eso que nos llamó a sufrir? Cuando usted recibió a Cristo Jesús, Él no le dijo que las cosas le iban a salir bien o no, que no iba a sufrir por causa del Evangelio. No, el Señor dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es no estar satisfaciéndose a sí mismo, no estar centrado en sí mismo, sino niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No estar pensando en mí mismo, sino pensar en lo que quiere mi Señor. ¿Y qué pasa si Dios nos quiere llamar a sufrir aún? Donde sea, si usted va a compartir el Evangelio donde sea, si usted va a ir a otro lugar, va a sufrir por causa del Evangelio. Pero aún usted aquí, cuando usted comparte el Evangelio, va a sufrir por causa del Evangelio. Quiero contarles, cuando voy a compartir el Evangelio, me acerco a una persona y algunas veces las personas son bien ofensivas. Bien, pero saben, Pablo estuvo dispuesto a sufrir. Estuvo dispuesto a sufrir. Entonces, hermano, es estar entregado al Señor y estar dispuesto a sufrir. Incluso a dar nuestra vida si es necesario. Pero algo bien interesante: no debe asustarnos el sufrir por causa de Cristo. ¿Saben por qué no debe asustarnos? Porque nuestro Señor dijo en Mateo 28:20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo sabía que su Señor estaba con él.
Pablo sabía que Cristo estaba con él y que no importaba sufrir porque él estaba con él. Y algunas veces, o sea, el Señor está con nosotros, aunque nos lleve a sufrir a algún lugar, Él está con nosotros. Amén. Pero también hay algo más. Pablo sabía que no era digno de el privilegio que se le había dado. Porque Pablo había sido perseguidor de la iglesia anteriormente. Él iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, a agarrarlos y a aprisionarlos. Y Pablo sabía que no era digno del privilegio que se le había dado. Él lo miraba como un privilegio el ser apóstol de los gentiles. Y él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, por la gracia de Dios es que Dios me ha puesto aquí en este ministerio para anunciar el evangelio a los gentiles. Saben, estaba viendo el testimonio de un misionero, Paul Washer, que fue misionero en el Perú. Y él contaba cómo allí en el Perú estaba trabajando con personas que eran drogadictas, alcohólicos y drogadictos. Y él decía cómo estas personas cuando se convertían al Evangelio, o sea, cuando conocían a Cristo Jesús, eran las personas dispuestas a sufrir y fieles. ¿Por qué? Porque sabían lo que habían sido antes. Él tenía un amigo que se llamaba Paco. Y dice Paul Washer que cuando estaban en la selva, ahí en el Perú, en las selvas, en las montañas, siendo comidos por los mosquitos, en carpas ahí, sufriendo por el evangelio, este Paco le decía, pero yo puedo soportarlo todo, Pablo. ¿Por qué? Decía, ¿por qué, Paco? Porque sé lo que era antes, decía este hombre. Sé cómo era mi vida antes de Cristo. Sé que Él me pagó en una cruz por mi pecado. Y ahora sé lo que soy en Cristo, una nueva criatura. Y por eso estoy dispuesto a sufrir por Cristo Jesús. Porque yo sé el precio que se pagó por mí. Y puedo soportarlo todo esto por Cristo. Y saben, Cristo nos rescató de nuestra vieja vida, de todo el pecado que estábamos cometiendo, de todo lo que éramos, y nos dio una nueva vida. Y por eso ahora podemos entregar nuestra vida, porque Él nos salvó, porque Él pagó un precio, porque Él murió en la cruz para salvarme, y ahora me ha dado una nueva vida, y por eso yo puedo entregarla, porque Él me amó. Pablo sabía todo eso y por eso estaba dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Y Jesús nos ha salvado, hermanos. Ha pagado un precio por nosotros. Eso no lo entendía. O mejor dicho, me asombró tanto saber que Cristo Jesús pagó por mis pecados. Me asombró el amor que tenía, porque yo no encontraba amor en este mundo. Y yo decía, este mundo no vale la pena vivir. Pero Cristo pagó una deuda, me salvó y me amó. Y aún siendo como soy, vale la pena servirlo. Y vale la pena entregar nuestra vida. Amén. Entonces no nos debe importar si nuestra vida ya está entregada al Señor. No nos debe importar sufrir por causa de Cristo. Amén. Y Pablo sabía eso. Estaba dispuesto a sufrir. Y realmente si queremos causar un impacto en este mundo, en esta ciudad, entonces debemos estar dispuestos, entregados al Señor y dispuestos a sufrir. Por eso Pablo dijo en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, no me importa sufrir por causa de Cristo, no me importa entregar mi vida por causa de Cristo. ¿Por qué?
porque él sabía que había sido comprado por gracia y no iba a retroceder en su misión. Él mismo dijo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Algunas veces estimamos nuestra vida como preciosa y queremos, ay, no, no quiero sufrir, no quiero compartirle. Me da pena compartirles, hermano, a esa persona. Me da pena compartir acá, me da pena ser un discipulado. No. Cuando el Señor nos llama a sufrir y a entregar nuestra vida. Pablo siguió el ejemplo de su Señor que en Juan 10:18 Cristo Jesús dijo, nadie me la quita hablando de su vida, sino que yo mismo, sino que yo de mí mismo la pongo. El Señor Jesús puso su vida en sacrificio para salvarnos. Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Y Pablo estaba siguiendo el ejemplo de su Señor. Y al final a Pablo solo le preocupaba una cosa, cumplir con la misión que se le había dado. Y a nosotros solo nos debe interesar una cosa. ¿Qué es lo que quieres tú, mi Señor? Él quiere que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Él quiere que compartamos el Evangelio a todos. Porque al final, si una persona se pierde, eso es de valor para nuestro Señor. No que se pierda, sino más bien rescatar esa vida. Dios le interesan las personas más que a nosotros, porque nosotros estamos muchas veces pensando en nosotros y diciendo, ay, es que me va a dar pena predicar, me va a dar pena compartir, me va a dar pena esto, me da pena aquello. No. O no, yo no quiero sufrir, no tengo tiempo. Pablo deseaba cumplir, dice, su misión, dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y eso fue lo que hizo Pablo. Acabó su carrera con gozo, cumplió la misión que le fue encomendada, dio testimonio de Jesús a todo lo que él encontró. Y por eso al final dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Al final de su vida, él pudo decir, Señor, yo te he servido con todo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera que me diste, he guardado la fe. ¿No quiere usted decirle, Señor, te di todo lo que tengo, todo lo que soy, mi vida fue para ti en todo momento? Y si no lo ha hecho, no desea hacerlo. No desea servirlo con todo su corazón, así tenga que sufrir. Pero si usted no está entregado al Señor, no va a querer sufrir. Si usted no está entregado al Señor, si usted no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, no va a querer sufrir. Pero a eso nos ha llamado nuestro Señor a sufrir, a anunciar el Evangelio. Y Pablo estaba entregado al Señor. Era el deseo de él de cumplir la misión, cumplir aquello que se le había encomendado. Y esto te incluye a ti si has entregado tu vida a Cristo Jesús. Cumplir con la misión. No puedes estar pensando, no, alguien lo va a hacer más, no, alguien más lo va a hacer. No, es a ti, es a ti, es a ti. Dios no quiere nada a medias. No es, ay, sí, yo vengo a la iglesia y ya cumplí. No, no es por cumplir. Es que estamos entregados al Señor completamente. Si nuestra vida está rendida, es todo al Señor. Es que si venimos aquí es para el Señor. Estamos en una deuda eterna. No podemos pagar esa deuda. Y usted viene aquí porque Él es lo más grande, porque Él es lo más hermoso, porque Él es digno. Entonces, es entregados al Señor. Y si usted no está entregado al Señor, Dios no quiere nada a medias. O estás de lleno con Él o no estás, pero a medias no. Dios quiere completo. Así que te animo a que te entregues al Señor, a que lo hagas, porque a medias no quiere nada el Señor. A medias el Señor
No, o es todo o es nada. Entonces lo primero, Pablo estaba entregado al Señor y estaba dispuesto a sufrir y estaba dispuesto a cumplir con lo que se le habían comentado y a anunciar el Evangelio a todos. Y en este caso el Espíritu Santo lo estaba guiando a Jerusalén. Lo segundo que tenía Pablo es que estaba comprometido con la visión. Ok, después de Pablo despedirse de los hermanos ahí en Mileto, de los hermanos que habían venido de Éfeso, entonces Pablo se dirige a Jerusalén, ¿verdad? Llegando a Jerusalén, los hermanos lo reciben con gozo, los líderes lo reciben con gozo. Él les cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho por medio de su ministerio, ¿verdad? Entre los gentiles. Y ellos glorifican a Dios, ellos le dan gloria a Dios. Pero también los hermanos de Jerusalén, los líderes le informan que hay un grupo de judíos, judaizantes, mejor dicho, que están dando un informe de que Pablo está enseñando a apostatar de Moisés y de las costumbres que ellos tienen. O sea, apostatar es a negar a Moisés y de todo lo que, las costumbres que tenían. Entonces, los hermanos le piden a Pablo que haga un ritual de purificación y que se una a otros hermanos que han hecho voto nazareo, un voto para mostrar a los judíos, para mostrar a los demás que Pablo no estaba enseñando a apostatar de Moisés ni de las costumbres que ellos tenían. Entonces Pablo decide hacer esto, ¿verdad? Y se va al templo donde están los judíos y lo que sucede es que un grupo de judíos que habían venido de Asia, también estando ahí en el templo, alborotan a todos los demás y empiezan a hablar de Pablo, de que Pablo estaba enseñando cosas que no. Y entonces la multitud agarra a Pablo y lo quieren matar. Entonces, por la soberanía de Dios, un oficial romano viene y rescata a Pablo de la multitud que querían matarlo. Pablo es rescatado. Después, Pablo trata de predicarle el evangelio a estos judíos, ¿verdad? Pero no lo dejan. Después, al siguiente día, un grupo de religiosos, de líderes, llegaron donde Pablo y también se armó un alboroto. Nuevamente Pablo es rescatado, luego se juramentan unos judíos ahí en Jerusalén para matar a Pablo y dicen, no vamos a comer ni a beber nada hasta que matemos a Pablo. Entonces el oficial romano lo que dice, bueno, enviemos a este hombre a Cesarea, al gobernador Félix, y ahí lo llevan a Pablo, Pablo siempre encadenado y siempre llevado. Ahí pasó 2 años junto con este gobernador. Él no encontró ninguna falta, pero no le dejó en libertad porque este gobernador quería quedar bien con los judíos, entonces no lo dejó en libertad. Después de esos 2 años vino otro gobernador. Este gobernador se llamaba Festo y este gobernador tampoco halló ninguna falta en Pablo, pero lo quería llevar nuevamente a Jerusalén y sabía que si Pablo era llevado a Jerusalén, ahí iba a morir. Entonces Pablo apeló a César porque él era ciudadano romano y dijo, no, llévenme a César, allá me voy a defender. Y entonces iba para Roma. Mientras Pablo esperaba ser llevado a Roma, aparecieron dos personajes, el rey Agripa segundo y Berenice también. Y entonces Pablo hace su defensa ante estos dos personajes importantes. Y es aquí donde Pablo cuenta cómo fue su conversión y cómo no fue rebelde a la visión que recibió de parte de Jesús. Miren Hechos capítulo 26, versículos 19 al 20. Y dice, por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obra digna de arrepentimiento.
Lo que Pablo nos está enseñando aquí es estar comprometidos con la visión. Lo que Pablo tenía era un compromiso con la visión que le había sido revelada. Y él dice, por lo cual, oh rey Agripa, Pablo está exponiendo su caso o su conversión ante este rey Agripa que era nieto de el rey Herodes el Grande, y relata cómo fue su conversión. Pablo relata cómo iba a Damasco porque él estaba persiguiendo a los judíos, perdón, a los cristianos, y relata cómo él iba a Damasco y mientras iba en el camino, dice que los rodeó una luz que era más resplandeciente que el sol. Y aquella luz los rodeó a todos y cayeron a tierra. Y una vez que cayó a tierra, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es aquí donde nuestro Señor le dice lo que debe hacer a Pablo. Y le dice en Hechos 26, 16 al 18, le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo recibió esta visión celestial y Jesús se le apareció para que hacerle un ministro suyo y llevar el evangelio a los gentiles, a la gente que no era judía. Pablo reconoció, cuando dice esta visión celestial, Pablo reconoció que esa visión venía de Dios primeramente y que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso entendió que no debía ser desobediente a esta visión. Y dice cómo Pablo predicó, cómo fue obediente. En el versículo 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, dice, y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Pablo anunció, miren, Pablo iba a Damasco ¿a qué? A compartir el evangelio o a agarrar a los cristianos. A agarrar a los cristianos. Y estando cuando recibe la visión, o sea, cuando Jesús se le aparece, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Pablo? Va a Damasco ¿a qué? A compartir el evangelio. Y comparte el evangelio en Damasco y después dice que se extendió a Jerusalén y después a toda la provincia de Judea y después anunció el evangelio a los gentiles. ¿Y cuál es el mensaje que llevaba Pablo? El versículo dice a que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. La palabra que utiliza aquí para arrepentimiento es metanoia. Y esa palabra tiene que ver con un cambio de mente. Miren, el Señor nos manda a predicar solo estas cosas, que se arrepientan y crean en Cristo Jesús, que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo Jesús. Ese es el mensaje. El mensaje es sencillo. Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo Jesús. Y esa palabra metanoia, como les decía, tiene que ver con un cambio de mente. ¿Saben? Tiene que ver que si antes nos deleitábamos en el pecado, ahora ya no nos deleitamos en el pecado. Y es bien interesante. Cuando escuché de Jesucristo, Él me llamó a arrepentirme de mis pecados. Yo le digo, me arrepiento de mis pecados y creo en ti. Y saben, después de eso, yo me acuerdo que yo me sentaba en una esquina ahí cerca de la casa y estaba con mis amigos
Y ellos estaban hablando de cosas, de vulgaridades, de cosas feas. Y yo estaba con ellos y yo tranquilo, pues. Yo podía estar tranquilo con ellos. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, cuando Él entró en mi corazón, yo me podía estar ahí escuchando, podía estar con ellos ahí. Escuchaba las cosas que ellos hablaban. Eran las mismas personas, era el mismo lugar, pero yo ya no era el mismo. Porque yo ya no sentía gusto estar ahí. Y aquellas personas creían que yo era orgulloso porque no quería juntarme con ellos. No, es que ya no podía. Porque Cristo cambió mi corazón. Porque ya no me sentía a gusto con el pecado. Y eso es lo que hace. Un arrepentimiento no es solo sentirse apesadumbrado. No, un arrepentimiento es cuando ya no quieres seguir en el pecado. Ya no te deleita el pecado, sino Cristo Jesús es tu deleite. Ya no es el pecado, sino que es Él mi deleite y el obedecerle mi deleite. Y Pablo eso es lo que predicaba, arrepentirse. Y eso es lo que nuestro Señor predicó. En Mateo 4:17 predicó Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 3:2 Juan el Bautista predicó, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pablo también en Hechos 2:38 dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. La gente no necesita que se le arregle su situación. La gente no necesita venir a resolver sus problemas a la iglesia. La gente necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús. La gente necesita salvarse, necesita salvación. Muchas veces venimos a la iglesia porque queremos resolver una situación, un problema, pero ¿saben lo que necesitan las personas? A Cristo Jesús. Entregar su vida a Cristo Jesús. Así que, ¿qué aprendemos de esto que Pablo recibió, de esta visión? Primero, no debemos ser rebeldes a la visión que hemos recibido. ¿Cuál es la visión? Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos ir y hacer discípulos. ¿Usted dónde está? Usted tiene una empresa, puede ser. Ahí debe compartir el Evangelio. Usted tiene sus hijos. Comparte el Evangelio cada día con ellos. Usted está aquí en la iglesia, viene una persona nueva, hay que compartir el Evangelio. Usted está en un negocio, comparte el Evangelio. No debemos ser rebeldes a la visión que hemos recibido. Y lo segundo, no debemos cambiar el mensaje. No debemos decirle, es que mira, si aceptas al Señor, todas las cosas te van a salir bien. Mentira. Si recibís a Cristo como tu Señor y Salvador, como Señor, es para salvarte. Entonces, el mensaje es arrepentirnos y a creer en Cristo Jesús. Porque lo que Dios quiere es salvarte. Más que estés bien, es salvarte. Algunas veces el Señor nos va a arrancar a un ser querido. ¿Para qué? Para salvarnos. He visto cómo personas, después de la muerte de un ser querido, llegan a los pies de Cristo porque entienden que la vida es frágil y que necesitan a Cristo Jesús. Amén. Es difícil, pero algunas veces sucede así, porque la gente es tan dura, que solo así algunas veces llega a los pies de Cristo. Ok. Ahora, ¿cómo compartió, cómo llevó el mensaje o cómo llevó a cabo la misión que se le encomendó a Pablo? Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo dice que se esforzó, y se esforzó porque él tenía un privilegio que se le había dado, un privilegio al cual se le había llamado a ser apóstol de los gentiles, a llevar el Evangelio a los gentiles. Cuando usted comparte el Evangelio, no es, ay, sí, me da pena. No,
Es que es un privilegio que se nos ha dado de poder llevar el evangelio. Amén. Si usted no lo mira como un privilegio, ¿cómo lo va a llevar? Ok, él se esforzaba por el honor que se le había dado. También predicó no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Cuando usted va a compartir el evangelio, no va a ir a otra iglesia para sacarlo de allá de la otra iglesia, ¿verdad? No va a compartir el evangelio donde, véngase aquí, es mejor mi iglesia, venga para acá. No, no va a ir donde ya está un fundamento, va a ir donde no ha sido predicado el evangelio. Amén. No va a pescar en pecera, sino vas a pescar en el mundo, donde la gente no conoce a Cristo. Y Pablo no fue donde ya había sido predicado el evangelio, sino donde no había sido predicado para no edificar sobre un fundamento ajeno. La meta de Pablo era alcanzar a aquellos que no habían sido alcanzados por el evangelio. Y esta es la función básica de todo misionero. Miren, es una función tan importante porque actualmente nosotros la iglesia de San Pedro envió un misionero a Colombia. ¿Para qué? Para fundar una iglesia. Los misioneros son tan importantes que son los que fundan iglesias. Para extender el reino es necesario las misiones. Es necesario ir, salir. Nosotros aquí estamos localmente, pero hay que salir aquí localmente, en nuestro ambiente, pero también algunas veces hay que salir a otros lugares fuera de aquí para fundar una iglesia. Por eso es muy importante, hermano, es muy importante cuando compartes el evangelio, porque estás extendiendo el reino de Dios. Amén. Es muy importante. El misionero funda iglesias y los pastores y maestros edifican la iglesia. Entonces, yo vine aquí donde ya había cierto grupo de personas, pero también estamos aquí haciendo misiones localmente para que la iglesia crezca. Amén. Ahora, Pablo decía en 1 Corintios 3:6, yo planté, dice, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Yo planté, Pablo está diciendo, yo fundé, yo llevé la semilla para fundar esta iglesia en Corintios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Por eso es tan importante, porque los misioneros fundan iglesias. Y nosotros debemos hacer que crezca. ¿Para qué? Para fundar otra iglesia cerca de aquí, si es necesario. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Primero, las misiones son fundamentales para extender el reino de Dios, pero también debemos entender que debemos ser fieles a la visión que se nos ha dado de ir y hacer discípulos. Yo te pregunto, ¿estás siendo fiel a la visión? ¿Cuál es la visión de Impacto de nosotros como iglesia Impacto Choluteca? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Eso es lo que nos ha mandado el Señor. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Cuántos llevas aquí en la iglesia? ¿Tienes algún discípulo? Y yo les quiero decir que es algo muy bonito cuando obedeces y cuando haces un discípulo. Porque ver a aquellos discípulos, no de uno, sino de Cristo, es gozoso. Pero hermano, tú eres el llamado. Es para ti. Así que ánimo. Y debemos ser fieles a la visión debemos ser fieles a la visión. Debemos ayudar también a los misioneros. Debemos orar por ellos. Debemos estar pendientes en lo material, en la ofrenda, en todo.
Por último, lo tercero que tenía Pablo es que él estaba confiando en el poder del Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ahora esto Pablo lo dice, esto lo dijo, esta es la carta de Romanos, Romanos 1:15 al 16. Y Pablo escribió esta carta de los Romanos cuando estaba en la iglesia de Corinto. Desde ahí escribió esta carta a los romanos, a esta iglesia que estaba en Roma. Es interesante porque esta iglesia en Roma, ¿verdad? Pablo les dice que él es deudor, aunque él no fundó la iglesia ahí, él les dice que es deudor. ¿Por qué? Porque Pablo se sentía obligado a anunciar el evangelio entre ellos. Y entonces Pablo les escribe a ellos y les dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y les dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo está en Corinto, está en su tercer viaje misionero también, aquí cuando escribe. Y Roma es la capital del imperio romano. Miren, Roma es el lugar, es la capital del imperio romano. Hay gente muy importante. Es un lugar donde, ¿cómo podemos decirle? Es como ir a una ciudad esta del primer mundo, ¿verdad? Una ciudad muy bonita, como ir a Dubái, digamos. Y entonces, Pablo, o sea, ir allá a Dubái a compartir el evangelio, me imagino que ha de causar temor. Pero Pablo no se avergüenza. Y es interesante cómo estaba formada esta iglesia. Porque esta iglesia estaba formada por personas gentiles que habían sido esclavos y que habían obtenido su libertad. O sea, que era la escala más baja de la sociedad. Entonces Pablo dice, voy a ir a Roma, ¿verdad? Compartirle a estos hermanos que son la escala más baja de la sociedad, en un lugar donde hay un montón de gente muy poderosa, como decir, como ir a Dubái o así, este lugar, y voy a compartirle a los pobres que están allá. Y entonces, así, y Pablo decía, pero lo interesante de Pablo, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, y le dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. Pablo está diciendo, estamos viendo el corazón de Pablo, él no se avergüenza de compartir el evangelio a esta gente de la escala más baja de la sociedad en Roma, y no se avergüenza aún compartirlo a aquella gente que podía estar ahí, aquellos ricos, no se avergüenza de compartir el evangelio. Y saben, nosotros no debemos avergonzarnos de compartir el evangelio a quien sea. Puede ser que usted diga, es que a mí me da pena compartirle a mi jefe. ¿Por qué? No se avergüence del evangelio. Es que a mí me da pena compartirle porque es que, mire, ellos viven en otro mundo. No, es que no es usted, no es en su fuerza. ¿Saben? Decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Y saben por qué no se avergonzaba Pablo? Porque es poder de Dios para salvación. Es porque la gente necesita salvación. Porque es poder. Realmente el evangelio, la palabra de Dios tiene poder para salvar a una persona de la condenación eterna, sea esta que tenga mucha riqueza, sea que sea una persona muy importante, necesita a Cristo para que no vaya a la condenación eterna. O sea, que sea de una escala, de una sociedad, o sea, de la condición más baja, también necesita a Cristo. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esa palabra poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Y lo que quiere decir es que el poder que está obrando en la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es Dios mismo que está respaldando su palabra para dar salvación, para salvar
a todo aquel que cree, dice, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. El Evangelio es poder para salvación. Y dice, del judío primeramente y también del griego. Y Pablo anduvo anunciando primero a los de su nación, anduvo en las sinagogas, pero también anunció el Evangelio a los gentiles. ¿Qué aprendemos? No avergonzarnos. No debemos avergonzarnos del Evangelio a quien sea. Y ustedes pueden ver a los niños pequeños también. ¿Saben? A ellos no hay que avergonzarnos de compartir el Evangelio. A todos, a todos. Amén. ¿Saben? Me ha tocado compartir con algunas personas muy importantes. Y cuando les comparto el Evangelio me doy cuenta de que no conocen a Cristo. De que no es en mi fuerza, sino que es Cristo. Es el Evangelio que necesito, la palabra de Dios que le necesito compartir. Y ante eso no tienen, por muchos argumentos, la sabiduría de Dios es el poder de Dios. Amén. Pablo no se avergonzaba y por eso debemos compartir el Evangelio y ustedes son, hermanos, los que deben hacerlo. Porque el pastor no se da abasto con tanta gente, no, no puedo. Pero ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son las manos, son los pies, son todo, el cuerpo de Cristo. Yo te pregunto, ¿a cuántos has predicado el Evangelio? ¿A cuántos o te ha dado vergüenza? No, hermano, no debe darte vergüenza. Ya puede ser tu jefe, ya puede ser quien sea. No debe darte vergüenza. Ya puede ser que sea alguien pobre, hay que compartirle el Evangelio. O de una condición baja, hay que compartir el Evangelio. Porque en el cielo no va a haber de condiciones, allá solo va a haber o creyentes, ¿verdad? Entonces no podemos decir, no, es que es de clase alta, no, no, solo una clase, a ver, los creyentes, los salvos, ¿verdad? Entonces necesitamos compartir el Evangelio. Saben, voy a terminar con esto. Ser misionero es estar entregado al Señor, es estar dispuesto a entregar la vida. Y usted ha sido llamado a las misiones. Usted. No soy yo solamente, es usted. Porque Cristo dijo, id y hacer discípulos. Y usted aquí tiene que hacer misiones. Usted ya tiempo debía traer a alguien aquí, compartirle el Evangelio a usted mismo. Es que no estoy preparado. No, usted debe estar preparado y debe estar preparado para sufrir también. Que le digan no, que, le, que lo rechacen. Debe estar preparado para sufrir, incluso para entregar su vida si es necesario. Amén. Puede ser que algunos de ustedes sean llevados a ciertos lugares donde compartir el evangelio es peligroso. Debemos estar dispuestos a entregar la vida para Jesús, para ser misioneros. Ser misionero es estar comprometido con la visión. La iglesia debe estar comprometida con la misión. ¿Cuál es la visión? De ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Podemos hacer muchas cosas. Es bueno ayudar, es bueno hacer obras, ¿verdad? Para los necesitados y todo, pero si no compartimos el evangelio, en nada estamos. Si no hacemos discípulos, en nada estamos. Todas esas cosas podemos hacerlas, pero no olvidando la visión, no siendo rebeldes a la visión. Y ser misionero es confiar no en nosotros, sino en el poder del evangelio. Es que nosotros vamos a compartir a Cristo Jesús. Y ese es el poder de Dios.